la diferencia entre la sábana santa y el sudario de Oviedo es que el sudario estaría directamente en contacto con el rostro por debajo de la sábana y encima estaría la sábana No, santa cubriendo el resto del cuerpo de Jesús, no, ¿no? no, Para que no. quede claro. ¿Cómo No, estaría mira, esto? el A ver. sudario de Oviedo cubre la cabeza de un cadáver manchada de sangre, muy manchado de sangre, con muchas heridas que rodean todo el perímetro de la cabeza, con lo cual nos apunta y son puntiformes, por lo ¿Mm? tanto son punzantes. Origen punzante, pues eso parece que tiene un sentido pensar de una manera lógica que pudo ser una corona de espinas. A ver, nosotros no decimos que es un crucificado, nosotros decimos que cubrió la cabeza de alguien que murió en posición vertical, que tiene sangre vital, que tiene sangre cadavérica y que tiene fluidos de edema cadavérico, pulmonar, Ujú. etcétera, etcétera, otros fluidos, ¿no? Aparte de otras contaminaciones, es decir, hemos encontrado aloe, pero vamos, aloe en una variedad, y bueno, en una variedad del aloe hemos encontrado la mirra en la variedad del estoraque. En la variedad del estoraque, fíjate que curioso, porque las caravanas de José a Egipto iban cargadas de estoraque, según la Biblia. Es decir, que en tierras de Palestina y los de allí utilizaban más el estoraque que la mirra. La mirra, el estoraque es una variedad más barata, por decirlo de alguna manera, de la mirra. En el Sudario Oviedo hay una cantidad ingente de ese estoraque que nosotros le llamamos campos de patatas, porque parecen Ujú. patatitas cocidas cuando cogemos el microscopio y estudiamos. ¿Y dónde están esos campos de patatas? Están pegados a la sangre y contienen glóbulos rojos completos que no se han hemolizado porque el estoraque lo que hace es ser un conservante de la sangre. Por lo tanto, eso llegó allí en el momento de los hechos, es lo que estudian los forenses. Todo eso es lo que está en el sudario de Oviedo, que es que le hace tener un rigor impresionante. ¿Por qué? Pues no tiene imagen. Entonces, como no hay imagen alguna, nunca se ha podido intentar explicar como una obra de Leonardo, ni como la obra de un falsificador. El sudario de Oviedo no se empezó a entender lo que era hasta la década de los 60. Antes simplemente había una cosa allí que se llamaba pañolón, Ujú. sudarium domini, la historia de un arca con reliquias que procedían de Tierra Santa y que llegaron a España en el siglo VII y que pasaron por Cartagena, probablemente el itinerario llega a Sevilla, en Sevilla 25 años, Toledo 75, y con la invasión musulmana se refugian los cristianos con las reliquias, que hay hasta documentos escritos por escritores árabes que cuentan cómo los cristianos huyen con las reliquias y se van a Asturias, ¿a dónde? Mont Sacro, a los Montes Sacros. De allí hasta la fundación de Oviedo por Alfonso II el Castro. Es decir, que ha sido la historia desconocida de un objeto que nadie tenía ningún interés por él. ¿Por qué? Porque era una tela llena de arrugas y de manchas que nadie comprendía. Se empezó a entender a partir de los años 60 y a partir de ahí, pues en ya la década de los 60, año 89, es cuando empieza a caminar el EDICE, el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, y se hacen los primeros estudios. Y los primeros estudios era ver si aquella cosa que no entendía nadie, aquello podía tener que ver con sangre humana o no. Se determinó que sí, que era sangre humana, que era sangre completa, que había sangre vital que había dejado de sangrar una hora antes de ponerle la tela en la cabeza, que murió en posición vertical, todo eso. Y se le puso cuando estaba en posición vertical. Si es Jesús de Nazaret, se le puso en la cruz, se le cubrió la cabeza con la tela puesta doble sobre la cara y se mantuvo así un tiempo. Pero esa tela no permaneció con el cadáver. Es decir, llega un punto y un momento en el que se le quita, se le hace un nudo en la parte de arriba, hay un movimiento de ese cadáver porque cambia la sangre de dirección, está un tiempo en posición vertical, otro tiempo en posición horizontal y otro tiempo que es movido y hay unas manos que intentan sujetarlo sobre el rostro, se mancha de sangre y las manos dejan manchas y huellas en la tela. Es de cosas más impresionantes. Y eso está Toda ahí. esta reconstrucción, de hecho, eso está en el Sudario de Oviedo. Nadie lo ve, nadie lo entiende. Pero claro, cuando nosotros explicamos esto, nos dicen, bueno, entonces, ¿y cómo habéis conseguido tanta información? Digo, mira, ¿qué quiere que te diga? Es el gran problema que tenemos, que ahora en manos de terceros necesitarían dedicarle todo el tiempo que le hemos dedicado nosotros. Tú sueltas el sudario de Oviedo ahora mismo en cualquier laboratorio y lo más seguro es que no lleguen ni a la mitad de las cosas que yo te estoy contando en este tiempo que te lo estoy Ujú. contando. ¿Por qué? Porque esto se fundó en el año 89. La primera idea de don Gavino era, a ver, a Guillermo Eras Moreno, que fue el fundador de ese equipo de investigación y hoy día es nuestro subdirector de investigación y de divulgación en el Centro Español de Sindonología. Pues bueno, mire usted, yo quiero saber qué es lo que yo hago con esto, porque yo cada Viernes Santo hago la bendición con esto. Y yo quiero saber lo que yo hago con esto.
Entonces don Guillermo le dijo, usted no se preocupe, don Gavino, que si yo veo aquí sangre de pollo, yo se lo diré y usted ya a partir de eso, usted hace ya lo que queráis. ¿Eh? Porque eso no había nadie que lo comprendiera. Cuando ya entra en este estudio Delfín Villalaín, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Valencia, cuando entra Felipe Montero, cuando entra Guillermo, se funda este equipo de investigación, este equipo de EDICE, que hemos tenido colaboradores importantes y miembros que los seguimos teniendo, como John Jackson. John Jackson pertenece a nuestro equipo de investigación. Claro, aquí la gente entiende que todos los equipos de investigación son famosos si está formado por americanos, por franceses, italianos o ingleses. Yo lo que sí te puedo decir que este equipo de investigación, que lleva funcionando los años que lleva, y estamos hoy más activos que nunca, en muchas cosas que a lo mejor por temas de confidencialidad científica y por protocolo no te voy a poder contar, pero al principio íbamos nosotros detrás de los americanos y detrás de los italianos, de lo que se hacía en Turín. Esos son los primeros años. Hasta el año 94 hicimos el primer Congreso Internacional del Sudario de Oviedo. Las actas son dignas de ver. Pasa que las actas no llegan a los medios de comunicación, no llega al Claro. público en general, igual que las actas del 2007 son también muy interesantes. Entonces, ahora te puedo decir lo siguiente, es justo lo contrario. Los americanos, los italianos, los franceses y los ingleses van tras nuestra, porque nosotros tenemos aquí probablemente la pieza del puzzle, la que falta. Porque si estos elementos se pueden relacionar de esta manera que se pueden relacionar a nivel forense, a nivel material, pero claro, hay un gran inconveniente. Estamos hablando de un equipo de 89, de 38 años de funcionamiento desde el año 89, y estamos hablando que el equipo que se organizó en torno a la Sábana Santa en el 77 y en el 78 hicieron la investigación, fueron 5 días, 120 horas. Si a nosotros nos hubieran dejado el sudario de Oviedo 5 días, 120 horas, yo te garantizo a ti que no podríamos estar contándote ahora mismo absolutamente nada de nada. Nada de nada. Y ahora, sin embargo, y fíjate a qué me refiero, a una tela de 83 por 52 y ahora compárala con una de 4,42 por 1,13. Con lo cual, el Complicadísimo. problema es aún mayor. Y una de las cosas que a mí muchas veces más me enfada, me digo, bueno, ¿por qué siempre se sigue diciendo lo mismo si esto es falso? La sábana santa es el objeto más estudiado por la ciencia. Mentira, falso. La sábana santa es el objeto más desconocido por la ciencia de hoy, porque un objeto que se estudia físicamente y se tiene delante de los científicos y sobre todo de los forenses, solamente ese tiempo y no se le dio la vuelta, tú fíjate, nosotros en el Sudario de Oviedo tenemos dos caras, anverso y reverso. ¿Tú sabes cuándo hemos empezado nosotros a estudiar el anverso de la síndrome? Hace dos ¿Cuándo? años. ¿Qué Hace dos dices? años, sí. Con facímil, que no es lo mismo que decir, estoy poniendo el microscopio en el anverso de la síndrome. No. ¿Pero qué estamos ¿Qué haciendo? hay Estudiando la ahí sangre. detrás? ¿Qué hay ahí detrás? La sangre solamente. Solo la sangre. No sale nada de la imagen, absolutamente Nada, no nada. existe, no existe. Pero con una característica muy interesante. Es la sangre que llega detrás, la sangre que se filtra. Ajá. Para que se filtre, tiene que haber densidad y un tiempo de permanencia con el contacto. ¿Qué es lo que pasa? Que de esa manera hemos determinado las duplicidades que le llaman. Y las duplicidades que son manchas de sangre que tienen un punto de contacto, otro y otro, 3 puntos de contacto. Eso que nos da cómo se cubrió ese cadáver con la sábana. Nosotros cuando hacemos una cama y extendemos la sábana, seguro que a la primera no te queda centrada Ujú. y hacemos ajustes, ¿no es verdad? Bueno, pues ahí se hicieron ajustes. Pero muy poco. ¿Por qué? Porque el cadáver estaba en posición horizontal y quieto y entonces fue muy fácil cubrirlo, pero con ajustes. Claro, los que son contactos de tanteo, que le decimos, están solamente en la parte del reverso, pero los tanteos no salen al anverso, por lo tanto nos permite determinar esa observación como plausible. El sudario de Oviedo pasa exactamente igual. Tenemos manchas de tanteo, muchas y restregones. ¿Qué quiere decir? Que eso se estaba colocando en una posición difícil, complicada, con un cadáver en posición vertical y en una situación completamente distinta de tranquilidad, porque si eso lo hicieron con Jesús de Nazaret a un puesto en la cruz, allí alrededor el ambiente que habría no sería un ambiente muy agradable.
tenía que haber custodia, habría gente increpando, otros gritando, la familia llorando, y los soldados que estaban por allí, pues lo mismo permitieron que se hiciera eso. Ya digo, eso pensando en el caso de Jesús de Nazaret, porque nosotros siempre tenemos, hombre, ¿de qué partimos? Partimos de que la tradición muy legendaria y muy antigua dice que el Sudarium Domini y la Sábana Santa fueron los lienzos que menciona Juan. Es decir, el Evangelio de Juan, el capítulo 27, es el único texto que me relaciona estos dos lienzos como que estaban en la tumba. Y que además uno de ellos tenía unas características. Uno de ellos tenía un nudo, uno de ellos estaba anudado. Que eso incluso lo encontramos en una paráfrasis del Evangelio de Juan, de Nono de Panápolis, fechada en el año 400 y pico. Fíjate lo que dice la paráfrasis del Evangelio de Juan. Y el sudarion, que en lengua de arameo se dice sudera, no estaba con los demás lienzos, sino que estaba con un nudo en la melena puesto en un lugar aparte. En el año 94 descubrimos nosotros que el sudario de Oviedo tuvo un nudo arriba, en la parte superior, tuvo un doble nudo. Bueno, eso pues no nos llamó la atención hasta que apareció la paráfrasis del Evangelio de Juan de Claro. Nono de Panápolis. Pero es que después más adelante, eso fue una cosa nuestra ya, y yo que soy del mundo del arte, digo, señores, aquí tenemos que buscar testigos de cómo es puesto. Y digo, no, testigos, todo el mundo me decía de aquí, pues testigos, ¿qué testigos vas a encontrar? Digo, fotografías del siglo primero, fotografías de la tumba vacía vas a encontrar, Juan. No, iconos, iconografía. Y empezamos a buscar iconografía. Nos ayudó muchísimo Alberto Villar Movellán, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Es que de esto está mucha gente muy mal informada, ¿no? No tienen información, que es peor. Pero bueno, el caso es que empezó a encontrar iconos pertenecientes, casi todos ellos, a lo que es la narración del día después. Es decir, el día después, los 3 días, como se ha dicho en algunos casos, probablemente fueron 24 horas solo, el tiempo del precepto. Y entonces la tumba vacía. La narración de la Iglesia ortodoxa y oriental es la tumba vacía. ¿Y qué es Ujú. la tumba vacía? Las miróforas, que son las mujeres portadoras de mirra, llegan a la tumba. Por el camino se preguntan quién nos va a descorrer la piedra. Pero cuando llegan, la piedra está descorrida. Pero hay una figura luminosa que está sentada en una parte donde colocaron el cuerpo, que les dice, cristianos, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no está aquí, ha resucitado. ¿No veis dónde lo pusiste? Y le señalan los lienzos vacíos. O sea que la tradición de ortodoxa, lo que aparece es un templete, muchas veces el templete que erigió Constantino el Grande, por mandato de su madre Helena, que después fue destruido más tarde, pero allí había una construcción y eso es lo que representa la iconografía ortodoxa. Y bueno, y la tumba vacía se ve abierto y ahora resulta que hemos encontrado una lista importante de iconos donde no aparece la síndone. No, porque la síndone tomó camino distinto si creemos en la tradición de Edesa. Lo que aparece es una tela más pequeña con un nudo. Y después hay otros que aparece una tela más grande y aparece una tela más pequeña, pero con un nudo. Oye, eso es nono de Panápolis. Luego, alguien sabía, o de alguna manera tenían en la cabeza, que el sudarión, que es como se llama en griego, que significa pañuelo y no sudario, y no mortaja, tenía un nudo. Y resulta que en el año 94, antes del primer congreso, se ven una serie de arrugas oblicuas, que son arrugas que tienen inferencia con la sangre, es decir, lo que son las marcas concomitantes, que es lo que estudia un forense. Vamos, un forense lo que quiere estudiar en una tela que ha podido estar relacionada con un hecho criminal, lo primero que estudia es qué cosas pudieron llegar a ese lienzo en el momento de los hechos. A eso se le llama concomitante. Después ha podido arrugar de mil formas. Han podido mancharla de yo qué sé qué. Ha podido entrar una rata y mearse ahí encima de aquella tela. O llegar alguien y cortarle un trozo. Pero todas esas cosas ya no son concomitantes. Puede llegar polen que no esté pegado a la sangre. El que no está pegado a la sangre no se estudia. En la Semana Santa se empezó a coger con un fiso, se empezó a coger polen de todos lados. Mire usted, ese polen viene con el aire. ¿Por qué cree usted que ese polen está relacionado con los hechos? ¿Está pegado a la sangre? No, pues entonces no vale. Es un polen que ha Claro. llegado probablemente más tarde. Nosotros en el Sudario de Oviedo estamos estudiando el que está y no lo hemos encontrado debajo de la sangre. Ahí hemos encontrado polen y además se ha encontrado un polen muy interesante
que es el polen del Eric Crimson. El Eric Crimson es un aceite conservante, que tú sabes lo que vale un botecito así de pequeñito, Ni idea. 5.000 euros vale hoy. Madre mía. Ya lo cita Plinio, Discóride, lo citan como el perfume de los reyes, de los entierros de los reyes. Fíjate qué cosa más impresionante. Ya dicho por los historiadores que te estoy comentando. Época de Cristo era más caro que el oro. Y hoy día, fíjate lo que vale un botecito de Eric Crimson. Bueno, pues ese polencito de esa plantita, de ese aceite, que contenía ese polen, se ha encontrado, y nos lo ha encontrado Marcia Boy, que es nuestra paninóloga en el equipo de investigación de la Universidad de Baleares, lo ha encontrado debajo de la sangre. Eso quiere decir que ese polen llegó en el momento de los hechos, que formaba parte de los ungüentos de ese entierro. Es decir, que estas telas fueron utilizadas en un entierro de verdad, es decir, en unos ritos funerarios auténticos. Parece de un cadáver y de un cadáver traumatizado. Y ese cadáver traumatizado, en el caso de la síndrome, vemos que tiene clavos en manos y pies. Y entonces lo hemos relacionado con Jesús de Nazaret como la tradición. Es decir, que en toda esta investigación no hay nada que descuelgue o se descuelgue, a no ser que sea el tema de la fecha. Pero el tema de la fecha, fíjate, si tenemos aquí una tele y aquí otra, y ahora parece que coinciden en la sangre, en las manchas, en las inflamaciones, en los edemas, en la proporción, y coinciden en todo, y ahora resulta que una es de una fecha y otra es de otra, vamos a ver, pues este No hombre tiene murió sentido. 2 veces, Ujú, ujú, o tenía el don de la ubicuidad, lo mataron dos ujú. veces de la misma manera. No puede Juan haber, Manuel, no puede Juan haber esa Manuel, hay, separación. exacto, exacto. Mira, hay una cosa que el otro día me comentaste y que creo que es una de las grandes novedades, ¿no? Es decir, tenemos todavía nuevas noticias relacionadas con la síndrome y especialmente con el sudario de Oviedo en la actualidad. Y Ujú. es que en vuestro equipo ahora contáis con un matemático que va a poder Sí, determinar una serie de coincidencias alucinantes, ¿no? ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho precisamente don Pedro Peinado Rocamora, que es matemático y bueno, y entró en el equipo de investigación el año pasado. Y bueno, está publicado ya por la Universidad de Murcia el año pasado en, en Abarán. Tuvimos un encuentro científico en el que participaron también italianos. Y bueno, de ese encuentro científico, pues hubo una ponencia de Pedro Peinado que ya recogía todos los puntos de correlación que yo le había pasado, porque yo lo que le pasé fueron marcadores. Entonces, con esos marcadores, él hizo nubes de puntos finitos y a partir de las nubes de puntos finitos aplicó varias tablas de correlación, y de las tablas de correlación, pues sacó pues unas conclusiones verdaderamente impresionantes. Y las conclusiones es de que no hay ningún dato que se descuelgue, trabajando sobre 16 puntos, ¿eh? Nosotros Ajá. tenemos más, pero hemos trabajado sobre 16 seguros. Pues aquí resulta, mira, vamos a ver, hay gente que piensa que una huella dactilar tiene que identificar por toda la huella. No es verdad. En la dactiloscopia lo que hace de una huella dactilar, hay lo que le llaman puntos significantes de esa huella, que son una especie de tracita, de, como dijéramos, de grafismo único que solamente lo tiene una persona en su huella. Bueno, cuando en una huella dactilar tú coges 8 puntos nada más, 8 puntos, según cada sistema judicial, Ujú. algunos más, otros menos, según la exigencia que tenga. Si tú en una huella dactilar encuentras 8 puntos, 8 significantes por esas características, ya tienes identificado a la persona. ¿En qué porcentaje? Pues fíjate, esto es lo curioso ahora, en un 99,999%. Madre mía. Nunca hay un 100%, pero ni en genética, ¿eh? Que nuestro director del equipo también es genetista y además de forense, y más de una vez nos ha dicho, señores, no vamos a encontrar aquí una prueba que nos dé el 100% de nada, porque incluso en una prueba de paternidad, Ujú. cuando hay dudas, nosotros hacemos los análisis y le decimos, oiga, mire usted, es y hay un 99,999% que usted sea el padre. Bueno, y como no es que no es el 100%, mire usted, porque puede haber por ahí alguien, nunca es absoluto el dato que se da. Entonces, cuando nosotros hemos hecho esto con el sudario de Oviedo, en vez de 8 puntos hemos cogido 16 puntos. Fíjate, nos vamos mucho más allá que los sistemas judiciales más exigentes del mundo, que pueden ser 12 puntos. Nosotros nos vamos a 16 puntos. Se hacen los cálculos y se hacen las mediciones angulares y lineales. Y en las 4 tablas que se han aplicado, en las 3 tablas que se han aplicado, la fuerza del dato es verdaderamente impresionante. Quiere decir que desde el punto de vista, la matemática lo único que demuestra, quiere decir que esas dos telas estuvieron
en una cabeza que tenía las mismas heridas, los mismos puntos maculantes, los mismos edemas, las mismas inflamaciones, las mismas características anatómicas, métricas, etcétera, 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 todo. Y hemos llegado a hacer hasta una reconstrucción 3D de toda la posición de las heridas en el espacio. Y Wow. eso, cuando me han dado a mí los datos, trabajando cada uno en un sitio, me da a mí los datos, me dicen, Juan, a mí me sale aquí la distancia de aquí a aquí, 14, no sé cuánto. Digo, yo te digo la que me da a mí. Y ahora le digo yo, mira, a mí me da 14,8. Dice, Juan, tío, no hemos desviado en milésimas.